tenerlos a ustedes nuevamente acá y que de manera pues, voluntaria, pues ustedes estén asistiendo a estas actividades académicas a las cuales han sido convocados, y vamos a continuar entonces disertando sobre temática que hemos visto. En este caso, pues hoy comenzamos nuestro segundo módulo para desarrollar la temática de los conceptos jurídicos fundamentales formales. Claro, pues voy a hacer una explicación, vamos a realizar un análisis de carácter jurídico doctrinario para que ustedes puedan, a través de algunos ejercicios de interpretación jurídica, puedan ustedes ir comprendiendo la temática de nuestro curso, que es una de las asignaturas que les va a presentar en este segundo periodo, que es el segundo semestre. Pues vamos a ver teoría general del derecho, y por lo tanto, pues ustedes van a ir encontrando explicaciones a algunas de las preguntas iniciales de todo aquel que se precia ser estudiante de derecho en cuanto a cómo opera la mecánica operacional de la lógica de lo jurídico. Pero entonces tenemos ya, gracias por su asistencia, quienes están incorporando en este momento, pues sean todos bienvenidos, y una feliz tarde a quienes están en este momento incorporándose. Bueno, entonces, ya con un quórum de 106 asistentes, pues creo que podemos iniciar nuestra actividad. No está de más, pues, solicitarles su colaboración siempre activa, pues, haciendo el sondeo de opinión en cuanto a la calidad de la señal. Y si tienen a bien, pues en el caso del chat, pues gracias por sus saludos. Una buena tarde a todos y todas. Entonces, gracias Jennifer, me indica que todo está bien. Pues si hay algunos otras opiniones, Rebeca, pues gracias. Natalia, pues me indica que todo está bien. Entonces, es un sondeo para ver, ustedes están en diversos puntos de la República de Guatemala y algunos en el extranjero, pero me indican, pues, buenas tardes, pues se me están integrando, me indican que todo está bien, no veo un reporte que me esté indicando algo en contrario. Entonces doy por entendido de que están recibiendo la señal de origen pues sin ningún problema, y lo hago para servirles mejor, y que en cierto momento pues por supuesto me indican que todo está bien, no veo ningún. Gracias Irma, Diego, pues por sus reportes. Bueno, entonces comencemos, si ustedes me lo permiten, pues ya estamos con 111 asistentes. Espero entonces que siempre ustedes estén pues pendientes de acudir a estos espacios virtuales, porque este conocimiento que ustedes van a recibir, y a través de este segundo semestre en lo que corresponde a nuestra cátedra, les van a servir como elementos necesarios para la comprensión y el estudio del derecho. Y esa es la preocupación mía, de no fallarles a ustedes y estar siempre pendiente de impartirles sus cátedras. Esa es mi preocupación desde el punto de vista académico, y que ustedes tengan y cuenten con estas herramientas, porque el próximo semestre ustedes ya se van a incorporar al pensum y al área profesional de la carrera. Entonces se dará por sentado de que hay elementos a nivel cognoscitivo que ustedes ya deben conocer, y que de alguna manera van a llevar de la base que representa el primer y segundo semestre de nuestra carrera. Entonces, ya ustedes entendieron y comprendieron el por qué digo presente, estoy acá con ustedes, y es básicamente por eso. Sé de la importancia para mis estudiantes de que reciban estos conocimientos, y por supuesto que se les expliquen para que tengan una mejor comprensión. Es lo que me anima a estar acá frente a ustedes, y por supuesto es mi obligación ante la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, entonces, luego de este pequeño preámbulo, pues platiquemos. Ustedes habrán, por supuesto, en las primeras semanas pues, platicamos de nuestra unidad o número 1, pero ahora lo que vamos a platicar ya en entrada es en nuestra unidad número 2. ¿Qué tendría por acá? En este momento voy a compartirles lo que he presentado, lo vamos a presentar, y es esto.
Ustedes podrán, en un momento dado, pues darse cuenta, vamos a hablar de los conceptos jurídicos fundamentales formales. Si han tenido a bien ver el contenido de nuestro programa oficial, pues este contempla 3 puntos. En torno a la norma jurídica y su estructura, eh, mencionar los elementos que la componen, supuesto jurídico y la consecuencia jurídica lícita, y luego establecer esa relación que se da entre estos dos componentes, y es lo que explicaré en cuanto a la denominada ley de causalidad jurídica. Estos son aspectos importantes a tratar en la respectiva unidad, que es la número 2. Entonces, veamos qué es lo que se ha preparado, y en un momento dado vamos a generar 2 partes. Una, primero, pues, replantear y hacer una recapitulación de algunos elementos importantes que se explicaron en el primer curso de Introducción al Derecho 1, pues, platicando de aspectos generales, pero muy importantes en torno a la norma jurídica. Siendo así, recordemos entonces lo que en su momento pues habíamos platicado. Es necesario determinar que hay obviamente una variedad de dispositivos normativos a nivel conductual dentro de un colectivo social, pero se ha dicho que la norma jurídica es el grado más alto de control social. Es un mecanismo de control establecido por esa organización que representa el contenido jurídico y político de una sociedad, como lo es obviamente el Estado. El Estado, quien en uso de su ius imperium, lo que hace es establecer, imponernos esas normas. Hay imperativos que se constituyen mandatos, son órdenes que prescriben o prohíben, y la obligación, por supuesto, que va impuesta a todos nosotros, que como destinatarios de esos preceptos jurídicos, nos constituimos en el ámbito personal de validez o de aplicación de las normas jurídicas. Obviamente, nosotros vamos a entender en estos aspectos que espero que ya sean de su conocimiento, en cuanto a la definición que se dio de las normas jurídicas. Pues hay varias definiciones, pero es aquella regla, pauta, orden, mandato, disposición de conducta que impone deberes y confiere derechos. Por supuesto, siendo así, adquiere un carácter dual, es un carácter intero-atributivo. ¿Qué significa esto? Ya lo habíamos explicado en el primer semestre, solo se lo recuerdo. Pues ustedes saben básicamente que ese carácter intero-atributivo es porque en un momento dado, bueno, y que regula la conducta externa de las personas en sociedad, impone deberes jurídicos y atribuye, confiere u otorga derechos subjetivos. Entonces, eso le da ese carácter intero-atributivo, pero es un factor de regulación de conducta externa. ¿De quién? De nosotros como personas en sociedad. Claro, ustedes recordarán que cuando vimos el semestre pasado el tema de las normas sociales, donde mencionábamos especies de las mismas, pues en este caso las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas, los convencionalismos sociales, entre otras. Pues habíamos mencionado básicamente que hay dispositivos conductuales que regulan, unos la conducta externa y otros la conducta interna. Por supuesto que a la norma de derecho le interesa regular el comportamiento externo de nosotros como personas en sociedad. Pero hay otras normas que de alguna manera pues les interesa la conducta interna, va hacia el interior del sujeto imperado por el precepto, como serían las normas religiosas o las normas morales. Por lo tanto, si un acto, por ejemplo, va a ser calificado desde la perspectiva moral, para que ese acto moralmente sea aceptable, pues debe ser en principio la identificación de 3 aspectos: el pensamiento, el sentimiento y la acción. Porque una persona podrá cumplir con un deber moral, pero internamente no está convencido o lo hace por apariencia.
Entonces, claro, la persona que se ve beneficiada por esa conducta, pues va a estar agradecido, pero el sujeto que moralmente lo hizo con desgano, con desinterés, con desprecio, etcétera, o con odio en su corazón, si ustedes quieren, entonces moralmente pues no califica. Entonces, ese es el punto al que quería llegar, en donde destacamos que a la norma de derecho le interesa nuestra conducta externa y hay otras disposiciones que sí van a interesarse por el comportamiento o la conducta interna. Bueno, pues bien, todo esto ya lo habíamos platicado. ¿Qué más podríamos establecer? Pues destacar dentro de los rasgos que definen y perfilan a las normas jurídicas, pues estamos viendo de que se le ubica, y aquí hay una interpretación filosófica en torno al fenómeno jurídico. No voy a hacer apología de esta corriente de pensamiento que habíamos platicado el semestre pasado, pero se recuerdan que se había mencionado que el derecho y el Estado son, en un momento dado, reflejo de condiciones materiales de existencia, son un reflejo, un derivado de la base o estructura económica y que se ubican a nivel supra o sobreestructural. Eso se platicaba allá en el primer semestre. En el caso de esta interpretación del fenómeno jurídico y político, nos dice que, por supuesto, la norma jurídica, vamos a entender, es un componente que integra esos cuerpos normativos que son las leyes y, por lo tanto, la ley es la expresión formal que el derecho adquiere en sociedad. Entonces, este derecho, las leyes y, por supuesto, las normas que lo integran, están en una categoría a nivel supra o sobreestructural, se decía, dentro de la instancia jurídico y política. En este caso, junto con el Estado, pues vamos a encontrar el derecho en esa instancia que es un reflejo de las condiciones materiales de existencia. Y este es uno de los argumentos por los cuales se ha dicho que tiene ese carácter supraestructural y se encuentra entonces la normativa en esa parte de la denominada formación económica y social. Pero todo esto lo habíamos platicado obviamente allá en el curso de Introducción al Derecho 1. ¿Qué más podríamos platicar? Estos elementos que distinguen a las normas jurídicas y que los explicamos también el semestre pasado. En la bilateralidad, se recordarán ustedes, pues esto significa que hay dos lados. Frente al sujeto titular del derecho encontramos un sujeto titular de la obligación o deber jurídico. Este sujeto puede ser determinado o indeterminado, pero siempre existe un sujeto obligado o sujetos obligados. Entonces la bilateralidad nos presenta esos dos lados. En la exterioridad, que nuevamente se enfatiza con lo que habíamos platicado de la conducta externa. Al derecho, el derecho a través de la norma jurídica regula comportamiento o conducta externa del hombre en sociedad. Es ese aspecto, paguen sus impuestos y es más que suficiente y es aceptado por el ordenamiento jurídico porque se logró el cumplimiento de esa conducta que se pretendía que realizaran externamente. La heteronomía, pues ya habíamos hablado que en la norma jurídica subyace la intencionalidad de un sujeto, en este caso la voluntad de un sujeto que se impone sobre otra. Vemos una voluntad subordinada al querer o la voluntad de alguien más. En este caso vemos cómo nosotros, luego pues, de que se han emitido las leyes que van a adquirir básicamente esa vigencia por declaratoria que se hace en uso del poder de imperio que tiene el Estado a través de sus órganos de poder respectivos. Entonces, no se nos preguntó si estábamos de acuerdo en que existiese un impuesto al valor agregado y que inicialmente tuviera una tasa impositiva del 7%. Tampoco se nos preguntó si estábamos de acuerdo en que se elevara del 7 al 10 o del 10 al 12, o la intención que pueda estar de que sea del 12 al 15. Hubo un acto de imposición tras imposición, y que nosotros destacamos entonces que es lo que habíamos mencionado, que hace referencia a esa característica de la heteronomía que tienen las normas jurídicas. Luego aparece la coercibilidad, la misma palabra lo indica.
que los preceptos jurídicos en los mismos subyace la posibilidad de poder hacer uso de la fuerza para lograr el cumplimiento de lo ordenado. Esto no significa que todos integramos una sociedad estatal, pues se nos esté constriñendo o obligando. Entonces, pero ante el incumplimiento, pues está la posibilidad de hacer uso de la fuerza. Y eso destaca este rasgo que habíamos mencionado en el semestre pasado de las normas jurídicas. Y finalmente, pues siendo un factor de regulación de conducta externa del hombre en sociedad, es evidente que va a regular modos colectivos de conducta humana. Estos aspectos, pues claro, pues aunados con otro tema que podemos recordar, que fue explicado junto con la jerarquía de las normas jurídicas, y es el tema que se refería a los ámbitos de validez de las normas. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos mencionado 4? Por un lado, pues nosotros como sujetos de derecho personas que vamos a ser destinatarios de esos preceptos, nos vamos a constituir entonces en el ámbito personal de validez de la norma. Por supuesto, las normas jurídicas van a versar sobre una materia específica. Hay una parte del derecho objetivo o material sobre el cual versa la norma, por ejemplo, puede ser materia penal, materia civil, materia laboral, etcétera. Y esto constituye lo que ha sido denominado el ámbito material de validez o de aplicación de las normas jurídicas. Pero también recordarán un tercer ámbito, y es el ámbito temporal de validez de las normas, que se refiere a ese periodo, lapso de tiempo determinado por la vigencia de la ley, dentro del cual la norma pues, va a producir efectos vinculantes, esto es obligatorio. Entonces, ese es el denominado ámbito temporal de validez de las normas jurídicas. Y finalmente, sin que esto implique que sea menos importante, pues también hay un cuarto campo de proyección y que se constituye en ámbito de validez de las normas jurídicas, como lo sería, en este caso, el ámbito espacial o territorial de validez, que se refiere a esa parte del territorio de un Estado, dentro de la cual la norma jurídica produce efectos, y por lo tanto vemos que en esta explicación breve pues se condensan aspectos que es necesario recordar, tener siempre presentes como rasgos distintivos, notas características de lo que representan las normas jurídicas. Pues bien, lo que vamos a hacer a continuación, pues básicamente es platicar, vamos a disertar sobre estos temas. En nuestra segunda unidad, por supuesto, se nos van a presentar estos componentes que se refieren a los conceptos jurídicos fundamentales denominados formales. Ya habíamos hecho un adelanto en la sesión pasada de por qué son denominados formales estos conceptos jurídicos fundamentales. Y es porque hacen referencia a la manera o la forma en la que está estructurada la norma jurídica desde el punto de vista lógico. Ustedes pueden tomar una ley, y vamos a ver algunos ejemplos posteriormente, y van a encontrar artículos dentro de los cuales hay normas jurídicas. En esas normas, pues ustedes ven esos párrafos que básicamente representan proposiciones lógicas, en donde subyacen una serie de juicios normativos como vehículos o medios de expresión de las normas jurídicas, y encontraremos esa forma en la que está redactada la norma, un par de componentes lógicos estructurales que serían, por un lado, el supuesto jurídico, también conocido como supuesto de derecho, hipótesis jurídica o hipótesis normativa, entre otros, y la denominada consecuencia jurídica lícita. Según nuestro programa, otros autores simplemente hablan de consecuencia jurídica, otros de consecuencia de derecho o disposición jurídica. Hay otras denominaciones para referirse a este elemento lógico estructural de la norma. Bueno, entonces, ¿por qué son
Esa es una pregunta importante porque son conceptos jurídicos fundamentales formales, porque se refieren a la estructura lógica de la norma. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales formales? Pues son estos dos, el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica lícita, y estos elementos estructurales de la norma, pues en otros autores van a recibir las denominaciones, algunas de estas que yo anteriormente les mencioné. Entonces veamos que esto sería lo importante que hasta este momento necesito que ustedes vayan comprendiendo. Lo que vemos es que estos componentes pues tenemos que explicarlos, y por ese motivo encontramos las definiciones de estos dos componentes. Hay varias definiciones. Tomemos un clásico, Eduardo García Maínez. Cuando él define al supuesto jurídico, pues nos indica, y ustedes pueden verlo ahí en su pantalla, hipótesis de cuya realización depende que se realicen las consecuencias establecidas por la norma. Esta es una primera definición. Noten algo interesante en esta definición. En primer lugar, nos está indicando que se trata de hipótesis, pero también, si ustedes se percatan en la lectura, lo que vamos a encontrar es una relación de dependencia. De la realización de esa hipótesis depende que se realicen las consecuencias establecidas en la norma. Hay un factor de condicionamiento, hay una relación de dependencia. Ahora, es aquí en donde aparece el segundo componente lógico estructural de la norma, y es la consecuencia jurídica. Este ilustre jurista mexicano nos dice que es la enunciación de un deber ser o de un derecho de cuya existencia, aquí vuelvo a hacer énfasis en esto, de cuya existencia está condicionada la realización del supuesto jurídico. Está condicionada a la realización del supuesto jurídico. Entonces, hacemos un paréntesis acá y vamos a encontrar que esa relación de dependencia de la consecuencia con respecto al supuesto es lo que destaca, como lo voy a explicar en el último punto, en la próxima clase, la denominada ley de causalidad jurídica, que es la que se refiere a la relación que se da entre el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. Porque si ustedes se percatan, lo que ahí se menciona, más que se lo aprendan de memoria, me interesa que se den cuenta que hay una relación de dependencia. Esto significa que el supuesto entonces se va a constituir en una causa que de realizarse, generarse, concretizarse o materializarse, va a producir un efecto. ¿Cuál es este efecto? Pues es el surgimiento de la consecuencia jurídica. Surge la consecuencia jurídica. Entonces, siendo así, podríamos pensar de que si el supuesto jurídico se realiza y se produce la causa, va a generarse o provocarse un efecto. Y este es el surgimiento de la consecuencia jurídica. Y podríamos pensar también que no hay en un momento dado la respectiva consecuencia jurídica, no puede surgir si previamente no ha sido realizado el supuesto. Entonces, en términos muy concretos y puntuales, si se realiza la causa, se produce el efecto, y no puede haber un efecto si previamente no se ha realizado una causa. Si ustedes entienden esto desde este momento, creo que no van a tener ningún problema, porque estamos hablando de estos dos componentes lógicos estructurales que se nos ha dicho constituyen conceptos jurídicos fundamentales formales. Continuemos, vamos a ir por partes. Entonces aquí tenemos definiciones, no son las únicas. En primer lugar, enfatizamos la hipótesis. Sí, Jafet creo que pide la mano. ¿Le escucho a Jafet? Sí, licenciado. Así ya ejemplificando un poquito lo que viene siendo el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica,
podríamos agarrar, compartir de algún artículo, como por ejemplo el que usted toma mucho de ejemplo, que es el que diera muerte a una persona. Este podría ser el supuesto jurídico, ¿verdad? Que es el caso hipotético, y la condena podríamos decir que sería la consecuencia. No obstante, la consecuencia no siempre tiene que ser negativa o mala, sino también puede ser beneficiosa para las personas. No sé si estoy bien. Claro, sí va muy bien, Jafet, lo felicito, pues veo el interés, pero no tenga pena. Ahorita vamos por partes. Usted tocó un punto importante, vamos a hacer análisis jurídico y ahí se van a dar cuenta. Y efectivamente, eh, vamos a desarrollar, te prometo que vamos a platicar de estos aspectos relacionados con el ejemplo que usted acaba de plantear, pero sí, efectivamente, vamos a hacer un ejercicio, solo que primero vamos en ese primer orden, generar ese marco teórico que es previo para la comprensión y luego pues vamos a entrar al análisis jurídico, pero sí, va bien, en un momento dado pues vamos a explicarlo y claro, pues tiene ya esa noción del inicio pues bastante clara de que es un supuesto que es una consecuencia, pero estamos en lo dicho. Continuamos entonces. Bueno, primero, ¿por qué es una hipótesis? Porque imagínense ustedes, y eso me interesa, más que se aprendan una definición, ustedes la pueden explicar. Entonces, esto es importante. Muchos de ustedes han planteado hipótesis y saben que la hipótesis por sí misma representa pues, respuestas anticipadas. Cuando realizamos una investigación, por ejemplo, pues damos algunas respuestas anticipadas que durante el desarrollo de la investigación se puede demostrar si eran verdaderas o falsas, si se podían realizar o no se podían realizar. Y lo interesante de la hipótesis, y esto es eh, clave para que lo entiendan, es que está impregnada de un carácter contingencial, porque puede suceder o puede no suceder. Entonces, esto se queda en un plano abstracto que va a estar sometido a comprobación o verificación, pero por lo tanto, si se ha dicho que el supuesto jurídico es una hipótesis, estamos viendo en ese plano abstracto, hay un planteamiento hipotético contenido en la norma. Entonces, que puede ocurrir o puede no ocurrir en la vida de relación social. Puede realizarse o puede no realizarse, pero está previsto, esto es importante, está previsto y en caso de que llegara a realizarse, se producen consecuencias. Pero si no se realiza lo que está previsto, está hipotéticamente planteado, pues la norma sigue vigente, está en un plano de abstracción, esperando el momento en que se produzca la conducta, el acontecimiento o la circunstancia prevista hipotéticamente para que se puedan generar las consecuencias. Entonces, vamos a ir por partes. Por eso es una, es una hipótesis. Es una hipótesis. Sí, hago un paréntesis por acá, veo la salida de algunos alumnos, les comento, creo que ya saben ustedes, el sistema me reporta un listado de asistencia automáticamente en donde pues yo tengo la constancia del tiempo que permanece cada alumno dentro de la sesión virtual. Entonces, por favor, no necesito pasar lista de asistencia, pero sí tengo un reporte automático del momento en que ingresa, el momento en que sale y les reporta el tiempo en que estuvieron recibiendo clase. Entonces, esa es la asistencia que en un momento dado se genera automáticamente a través de esta plataforma. Cierro el paréntesis y vuelvo acá. Bueno, entonces, ¿qué genera esto? Pues en primer lugar, determinar que ese es el supuesto jurídico, es una hipótesis. Ahora, vamos a ir por partes. Estamos viendo que en el supuesto, pues se ha dicho y los autores se pronuncian indicando que hay condiciones de hecho, habla de hechos, actos, estados jurídicos, que habrán de realizarse, y noten que esto, lo que destaca nuevamente dentro de esas definiciones, esa relación de dependencia, porque para que puedan producirse las consecuencias jurídicas, habrán de realizarse los supuestos. A contrario de censo, si no se realizan los supuestos, no podrán producirse las consecuencias, que están contenidas en esas disposiciones normativas, en las normas jurídicas que hemos estado mencionando. Entonces, destacan los autores estos aspectos. Ahora, yo voy a lo que viene a continuación, voy a proponerles una definición que estructuré en torno a lo que es o representa
obviamente el supuesto jurídico. Por supuesto, esta definición la someto a su consideración y, aparte de ello, les voy a dar los argumentos para que ustedes entiendan por qué llegué a proponer una definición de supuestos jurídicos. Bueno, ¿se va a sumar a las demás? Sí, con la diferencia que aquí les voy a explicar por qué llegué a esas conclusiones. Entonces, más que ustedes se memoricen que el supuesto jurídico representa la descripción hipotética de conductas humanas, circunstancias o acontecimientos naturales que de producirse generan consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas. Ahora, noten algo. Descripción hipotética de 3 aspectos. Veamos. Quiero que ustedes vean la definición, pero el primero. Se describe hipotéticamente una conducta humana. Vean esto. La imagen por sí misma nos trae a la mente un comportamiento. Vean la imagen. ¿Y cuál es la idea que viene a nuestra mente? Esa conducta está prevista en la norma jurídica, sí. Y en el chat, la pregunta sería, ¿y qué idea les trae a la mente quien realiza ese comportamiento? ¿Cómo califican esa acción? ¿Qué creen que es? Claro, gracias. No tardan ustedes en responder un robo. Sí, gracias. Es solo un sondeo. Claro, no tengan pena de que los 115 alumnos pues van a hacer. Solo lo que quiero que noten es que hay una conducta. Claro, vamos a platicar de ella también, no se preocupen, porque aquí vamos a hacer análisis jurídico. Entonces, bueno, y lamentablemente, pues, como me decía en otra sección, licenciado, le cuento de que fui víctima de. Y así como está en la figura, me lo hicieron. Lamentablemente, lamento mucho esto. Entonces, un robo. Y es una conducta humana. ¿Quién es el único que puede realizar esa conducta? El hombre, el ser humano. Claro, puede utilizar o valerse de algunos otros medios, pero lo está realizando el hombre. Conducta humana. Bueno, entonces, vemos que también en la definición que hemos estado nosotros comentando, se describe hipotéticamente alguna circunstancia. Si tenemos una conducta, pues quiero que vean esta imagen a continuación y algo les va a traer a la mente. Bueno, y espero no recordarles la hora de la refacción. Pues un cumpleaños. Y si logran ver ustedes por ahí, detrás de las velitas, pues hay un número 18. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se cumplen los 18 años? Bueno, claro, pues ¿cuántos de ustedes estarán por cumplirlo? Porque hay todavía menores de edad. Entonces, pues Pablo dice libertad. Bueno, eh, más que libertad, vamos a ver que adquirimos una capacidad para el ejercicio directo de nuestros derechos. Claro, ya es la mayoría de edad. Entonces, esa situación involucra que ya por sí solos, por nosotros mismos, podemos, claro, hacernos responsables de una manera directa en la adquisición de obligaciones y en el ejercicio de los derechos. Adquirimos una capacidad para el ejercicio, puesto que ya somos entonces mayores de edad. Bueno, pero la definición que a ustedes les he estado comentando,
pues también tenemos esta, la descripción hipotética de acontecimientos naturales. Les presento esta tercera imagen. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos de la institución de la abolición, 676, es el artículo de nuestro Código Civil, que nos decía, cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega o arranca una porción conocida de terreno, la transporta hacia las edades inferiores o fronterizas. Entonces, tenemos que, está prevista, o previsto ese acontecimiento natural en una norma. Y claro, pues una crecida de río y violenta o abruptamente viene, y pues imagínense la finca que tenía una porción de terreno, pues la arranca y se la lleva arriba abajo y la va a depositar a un terreno que está arriba abajo. Entonces, la fuerza incontrolable de la naturaleza, la que va a generar, y es la única vía de poder realizar ese supuesto contenido en el 676 de nuestro Código Civil. Porque o es la naturaleza y sus fuerzas incontrolables la que realizan, materializan o concretizan ese supuesto del 676, o nadie más lo va a poder hacer. Porque imagínense ustedes que se planteara la siguiente situación. Pues resultó esto, pero imagínense, les voy a plantear este caso hipotético, de que un vecino, pues que tenía un terreno más pequeño, colindante con el que está acá, que tenía un terreno grande, vino y contrató maquinaria, retroexcavadoras, camiones de volteo, lo que ustedes quieran, y vino y comenzó a socavar y a pasar el terreno, a quitar ese material de un terreno ajeno y llevarlo para su lado. Y esto, por supuesto, en primer lugar, no es lo que está previsto en el 676, puesto que ya se constituiría una acción humana de ese tipo, se constituiría en constitutiva de delito. ¿Entienden esto? Entonces, solo la naturaleza y nada más. Y estas fueron los aspectos que determiné en cuanto a la estructuración de esa definición de lo que corresponde a un supuesto jurídico. Claro, y les estoy dando los argumentos para que ustedes se den cuenta de que no fue una definición derivada de una inspiración irreflexiva, no, sino sencillamente venir y tomar las normas y encontrar un patrón que identifica, describe conductas donde hay circunstancias y donde encontré pues acontecimientos o fenómenos naturales. Encontré tres aspectos o dimensiones que hipotéticamente suelen describirse en las normas jurídicas y por lo tanto pues estructuré la definición que a ustedes les compartí y que de alguna manera pues quedó en estos términos. Entonces, esto es algo que quiero con mis estudiantes motivar y que ustedes desarrollen estas habilidades para que a futuro ustedes puedan también hacer propuestas de definición, ustedes mismos se involucren generando la propia doctrina en materia jurídica. Claro, esto es un proceso que lleva algún tiempo, pero son competencias deseables en donde ustedes pueden estructurar por sí mismos conceptos jurídicos o aquilatar o replantear algunos de ellos. Entonces, generar en el estudiante un pensamiento crítico y que ustedes puedan entender el derecho, comprender el derecho y, por supuesto, pues puedan hacer una aplicación apropiada de la normativa jurídica. Bueno, entonces, continuemos con lo que estamos en esta tarde, pues este es análisis jurídico y estamos en esta sesión pues platicando de estos aspectos. En un momento dado, claro, ya fue hace un rato que nos había comentado algo al respecto, pero ¿en dónde podemos encontrar conducta humana hipotéticamente descrita? Pues aquí les presento un artículo del Código Penal, el 123, ustedes ya lo conocen. Noten que aquí
transcribo una norma y nos damos a la tarea de ubicar o localizar el supuesto jurídico. Y lo que ustedes están viendo acá subrayado en amarillo, básicamente es el supuesto jurídico. Esa conducta humana que va a ser calificada como homicidio, ¿qué implica? Pues que alguien dé muerte a alguna persona, quien diere muerte a alguna persona. Noten que esa es la conducta que está prevista en nuestra respectiva ley penal, en Código Penal 123. Luego, pues también se dijo que el supuesto jurídico es la descripción hipotética de una circunstancia. Bueno, por acá les presento en el caso del Código Civil, que aparece completamente en la redacción del texto del artículo 8, pero quiero que vean que hay una parte por ahí que está destacada o subrayada en amarillo. Porque nosotros nos damos a la tarea, luego de hacer el análisis jurídico normativo, de localizar dónde está el supuesto. Noten que bajo estos aspectos encontramos de que hay una hipótesis que subyace dentro de este contenido del artículo por la mayoría de edad. ¿Quiénes son estos? Pues los que han cumplido 18 años. Luego hay otro, pero voy a retomar la idea. Esto significa de que lo que se está previendo, y que es la circunstancia, porque no puedo hablar de conducta, y cumplir 18 años no califica, según mi opinión, como una conducta. Nosotros, pues, somos objeto del paso del tiempo y estamos sometidos al mismo inexorablemente, y por lo tanto, pues no depende de nuestra voluntad. Entonces, ¿cuántos de ustedes están por cumplir? Porque hay menores de edad en estas sesiones, y quienes ya la cumplieron. Entonces, esto genera de que cuando esto es así, pues, se cumplen los 18 años, pues vamos a ser mayores de edad y adquirimos capacidad para el ejercicio, más que libertad es capacidad para el ejercicio. Claro, posteriormente pues vamos a platicar de que desde el momento en que nosotros estamos reconocidos como personas en el mundo del derecho, pues vamos a tener un atributo inherente a esta calidad, y es la capacidad jurídica, que en su momento será explicada cuando veamos esos atributos de las personas en el tema de la persona. Vamos a hablar de la aptitud que tiene el sujeto para poder ser titular de derechos y de obligaciones. Somos capaces en cuanto a que se nos considera que estamos aptos, y por ese motivo nos permite la adquisición de derechos y puede contraer obligaciones o deberes, porque ya se nos considera que estamos aptos para poder ser titulares de derechos y titulares de deberes. Pues bien, en este caso la capacidad es entendida desde el punto de vista jurídico como ese grado de aptitud para poder ser titular de derechos y de obligaciones. Entonces, en el caso de la capacidad, les decía, se tiene desde que somos personas hasta que morimos, desde que nacemos hasta que morimos, pero durante ese lapso o periodo hay etapas de la capacidad, puesto que mientras somos menores de edad, por supuesto, y queremos adquirir un derecho, necesitamos, la regla general es que nos representen nuestros padres en el ejercicio de patria potestad. A falta o en defecto de padres, pues vamos a ser representados en minoría de edad por un tutor. Entonces se requiere un representante mientras no se tenga la capacidad plena, que implica la capacidad de ejercicio directo de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, al cumplir los 18, esa capacidad, entonces, que anteriormente, sí podemos ser titulares, pero no podemos por nosotros mismos, sino que requerimos, por regla general, de un representante. Y al cumplir los 18, pues claro, ya es una capacidad plena de ejercicio. En la doctrina le denomina capacidad de ejercicio.
Entonces, ya es el ejercicio directo. Nosotros podemos, de manera directa, sin que nadie nos represente, poder ser, bueno, adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercitarlos y cumplirlos por nosotros mismos. Esto sería un aspecto interesante, es algo que ustedes pueden ver, que es el cumplimiento de la mayoría de edad. Pero en el último párrafo se menciona lo que en la doctrina se conoce, y lo van a ver ustedes en el curso de Introducción al Derecho, por supuesto, cuando veamos atributos de las personas y hablemos de la capacidad. Aquí hay otro supuesto que enuncia una circunstancia de los menores de edad que han cumplido 14 años. Ese menor con 14 años cumplidos son capaces para algunos actos determinados por la ley. Y esto es lo que técnicamente conocemos como capacidad relativa. ¿En qué casos determinados? Pues claro, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en lo particular, voy a destacar esa regla general que es lo que ocurre cuando se cumplen 18 años. Porque vendrían preguntas obligadas como estas. ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es la consecuencia? Pero nosotros estamos viendo que también en la definición del supuesto jurídico, pues se dice que es la descripción hipotética de un acontecimiento natural. Pues acá lo que hago es, vengo y les presento el artículo 676 del Código Civil que ustedes ya han escuchado, y que se refiere a la institución de la abulsión. Noten que acá pues nos vamos a dar a la tarea de localizar la parte hipotética de esa norma. Y ustedes pueden ver que ocurre algo. No todo el texto está destacado, resaltado o subrayado. Alguna parte sí, pero no toda. Entonces, si la descripción hipotética de un acontecimiento natural va a constituir un supuesto jurídico, pues veamos qué dice esta parte primera subrayada. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, y hasta ahí me quedo. Hasta ahí llegamos. Luego, si eso llega a ocurrir, en donde ustedes pueden darse cuenta que no se menciona para nada la acción humana, porque son las fuerzas incontrolables de la naturaleza y nada más. Pero también hay otra situación que hipotéticamente está prevista, y es la segunda parte que aparece en amarillo. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, ¿quién? El dueño de la finca que orillaba la ribera segregada. El dueño de esa finca donde se arrancó esa porción. Aquí se establece otra hipótesis en donde va a involucrar definitivamente una conducta humana por parte del dueño de esa finca, de la cual fue arrancada esa porción. Él, porque no tiene interés, o no reclama, o no ejercita su derecho dentro de los 6 meses, entonces, si él tiene esa conducta pasiva y desinteresada, entonces, ese sí es un comportamiento humano. Y va a generar, por supuesto, consecuencias. ¿Dónde están las consecuencias? Vean ustedes lo que está sin subrayar. Pero esta primera parte que está subrayada va a representar específicamente el supuesto jurídico de la abulsión, cuando la corriente del río arranca esa porción. Y eso es lo que está previsto. ¿Qué significa? Que no va a ser la mano del hombre, sino que son las fuerzas incontrolables. Y por lo tanto vamos a entender que solo la fuerza de la naturaleza podrá realizar o materializar ese supuesto. Y nadie más. Ahora,
Ya ustedes están en este contexto, están, claro, ustedes, su intención es estudiar Derecho y están acá, y tengan en cuenta lo que les espera durante el transcurso de la carrera, el análisis jurídico, la comprensión, y tenemos que tener esta interacción, esta constancia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque de alguna manera son elementos cognitivos, hay herramientas intelectuales que se van a ir aprendiendo para comprender lo que yo denomino la mecánica operacional del sistema jurídico. Y lo estamos haciendo a un nivel universitario, de educación superior. Bueno, entonces, esto sería, en este aspecto, que destaco en el primer párrafo, donde se realiza ese supuesto, o se va a realizar ese supuesto sí, solo sí, son las fuerzas de la naturaleza y nadie más. Por eso llegué a la conclusión de decir, bueno, entonces en mi definición voy a agregar también que el supuesto también representa la descripción hipotética de un acontecimiento natural que de producirse genera consecuencias. Entonces, para terminar esta explicación, vamos a encontrar algo interesante. Cuando ustedes quieran encontrar dónde está el supuesto jurídico en una norma, ¿qué es lo que hay que buscar? Bueno, tenemos que ver dentro de ese texto, hay una proposición lógica, por supuesto, de la norma, donde se describe hipotéticamente la conducta. Y cuando ustedes la encuentran, ese es el supuesto jurídico. Pero si lo que ustedes encuentran es que se describe hipotéticamente una circunstancia que de producirse genera consecuencia, ese será el supuesto. O podría ser así como en este caso, que en la primera parte del texto de este artículo, pues se describe un acontecimiento exclusivamente natural. De producirse va a generar consecuencias, entonces ténganlo por seguro que ese será el supuesto jurídico. Al final de cuentas, esta es la competencia deseable que ustedes desarrollen, porque, y anticipadamente les comento, en la evaluación, por supuesto, va a haber análisis jurídico normativo, y ustedes tendrán que analizar, por supuesto, no va a hacer esta norma, van a hacer otras, y tendrán que ir desarrollando esa destreza, esa habilidad de poder generar la comprensión y, por supuesto, poder identificar dentro de ese texto cuál es el supuesto y, por supuesto, cuál es la consecuencia. Pero en ese momento estamos centrados en el primer componente, lógico estructural de la norma, y que se constituye en concepto jurídico fundamental, formal, como lo es el supuesto jurídico. Continuemos en esta tarde de reflexión y análisis jurídico. Vamos a dejar en claro algunos aspectos importantes. Pueden ver lo que está en la pantalla. ¿Qué significa esto? Pongan mucha atención. Esa conducta humana, esa circunstancia, o bien ese acontecimiento natural, por sí mismo, esto significa pensar en ellos sin que exista una norma que lo regule. Por sí mismos, vamos a ver, nunca o no podrán producir derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque es un supuesto jurídico, porque debe intervenir una norma que los contemple, que estén previstos. Si no está previsto, mientras el legislador no haya tomado cartas en el asunto y haya creado la norma para poder regular y establecer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, entonces el acontecimiento por sí mismo, la conducta por sí misma o la circunstancia por sí misma, sin la norma jurídica, no puede producir efectos en el mundo del derecho. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Vean la última parte de ese párrafo. La fuerza creadora de los mismos, ¿a quiénes me estoy refiriendo o a qué me estoy refiriendo? Conductas humanas, circunstancias, fenómenos naturales.
no deriva de ellos mismos, sino de la ley. ¿Qué significa? Que tienen que estar debidamente incorporados en una norma contenida en ley para que puedan producir efectos. ¿Entienden esto? Si no están regulados, si no hay norma que los contemple, pues no hay derechos ni obligaciones desde el punto de vista legal. Pueden haber problemas, sí. Pueden haber, en un momento dado, pues unas necesidades sentidas en la sociedad, sí, pero mientras no se normen, pues no van a poder producirse derechos y obligaciones. Imagínense ustedes, en esa época en donde no estaba contemplada la institución de la abolición. Noten cómo aquí la genialidad de los juristas, de los estudiosos del derecho, ante un problema social vinieron y generaron una institución y dijeron, vamos a, porque recuerden que estas normas son, y estos objetos que estudiamos de derecho, si bien es cierto, tienen una relación con aspectos de la vida real, pero son construcciones intelectuales que desde un proceso de reflexión y análisis, esa comprensión hace que el sujeto venga, idea, un concepto en el mundo del derecho para poder enfrentar. Entonces, antes de que se generara esa norma, entonces estaban creándose problemas, pero por sí mismos no se podían surgir derechos y obligaciones. Imagínense ustedes tremendos conflictos que se daban. Entonces el legislador vino y creó la norma para poder generar ese espacio y poder atribuir cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. Porque la naturaleza, por ejemplo, actúa, golpea, crea los problemas, pero no anda en un momento dado llegando a las puertas del Congreso para indicar aquí hay una nueva norma, incorporan en la ley. No, es el legislador el que tiene que tomar cartas en el asunto. Y por eso es que por sí mismos no pueden tener esa fuerza creadora, sino que requieren o se condicionan a que haya una norma que las contenga. ¿Estamos claros en esto? Bueno, entonces, veamos lo que viene a continuación. Solo en cuanto a la norma jurídica les da ese poder, podrán producir las consecuencias. Y como lo veremos en este segundo elemento lógico y estructural de la norma, ¿en qué se traducen las consecuencias? ¿En qué se traducen los efectos derivados de la realización del supuesto? Hay 4 aspectos o dimensiones que van a constituir las consecuencias de derecho, que son el nacimiento o creación, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos subjetivos y de deberes jurídicos u obligaciones. Pero solo es en la medida en que la norma les atribuye, ¿qué es lo que corresponde? Por supuesto. Vino el legislador y en el caso de la abolición, luego de un proceso de reflexión, tomando en cuenta la realidad y los ideales de justicia, el legislador plasmó en la norma contenida en ley y dijo, el dueño de esa finca, de la cual se desprende esa porción, seguirá conservando la propiedad. Se les reconoce el derecho, no lo va a perder. Y esa es la consecuencia. Aunque se ha ido río abajo, él va a seguir siendo el dueño. Y ese derecho surgió no porque el acontecimiento en sí mismo lo haya generado, no, fue porque la norma estableció esa consecuencia, porque el acontecimiento en sí mismo es incapaz de generar un derecho. Y por supuesto, el mismo legislador contempló en la norma que si dentro de los 6 meses el dueño de esa porción no ejercita su derecho, entonces lo va a perder. ¿En favor de quién? Del propietario de la finca. Entonces los derechos y las obligaciones surgieron no por el acontecimiento en sí mismo, sino por la existencia de la norma. ¿Entienden esto? Tómenlo muy en consideración para llegar a la comprensión de lo que está obviamente en su pantalla. Pero continuemos. Vemos entonces acá, en cuanto a la clasificación de los supuestos, vamos a tomar, por ejemplo, un criterio. Este que tienen acá toma en consideración la cantidad de hipótesis de supuestos contenidos en las normas. Y atendiendo a este criterio, pues están los supuestos jurídicos simples. ¿Cuáles son estos? Pues véanlo ahí, los que tienen una sola hipótesis.
Y los supuestos jurídicos complejos o compuestos, los que tienen dos o más hipótesis. Por supuesto, cuando estamos en presencia de unos y cuando estamos en presencia de otros. Pero lo que vamos a tener que hacer es tomar una norma y ubicar en donde se describe una sola hipótesis y en donde se describen dos o más. Pues veamos por acá. Ese artículo que hemos mencionado anteriormente, el artículo 8, Código Civil, la capacidad para el ejercicio de derechos civiles se adquiere. ¿Por qué? Por la mayoría de edad. Acá, imagínense que tengamos como tarea que ubicar dónde está el supuesto, pues aquí se los estoy presentando. Las preguntas o la pregunta obligada es esta. ¿Cuál es el supuesto de esta norma? Y tienen la respuesta. Ven ustedes entonces específicamente que quien cumpla la mayoría de edad, o en otras palabras, quien cumpla 18 años. Ese es el supuesto que subyace en esa norma. Porque la norma jurídica no está pidiendo otra condición. Si alguien cumplió los 18 años, van a ser para él desde ahí la capacidad para el ejercicio de sus derechos civiles. Adquiere capacidad de ejercicio. ¿Entienden esto? No hay más. No existe otra condición. Basta con que cumplan para que se produzca la consecuencia. Por eso es simple. Esto es en materia, por supuesto, eh, ustedes quieren civil, pero en materia penal, si quieren, pues les ha de encantar también. En esta área, el derecho es apasionante, me encanta. En el Código Penal, el 123 establece el homicidio. Comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Noten algo. Y hay otra parte, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años, pero la pregunta obligada sería, pues, ¿cuál creen ustedes que es el supuesto? Entonces, lo que vamos a encontrar, básicamente, para responder a esta pregunta, pues ahí la tienen ustedes, la respuesta. Ese es el supuesto, quien diera muerte a alguna persona. La norma no está pidiendo otra condición, y por eso se dice que es simple. Ahora, tenemos una norma de derecho penal, una norma de derecho civil, para mencionar algunos ejemplos de supuestos jurídicos simples, pero también la clasificación que toma en cuenta la cantidad de hipótesis de las normas nos menciona que están los complejos o compuestos. ¿Cuáles se dijo que eran estos? Que tienen más de una hipótesis, dos o más. Necesitamos ejemplos. Pues vean, en el caso del Código Civil guatemalteco, el artículo 5, tenemos acá lo siguiente. El que constante y públicamente use un nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o el que constante y públicamente use incompleto su nombre, o el que constante y públicamente omita alguno de los apellidos que le corresponden. Lo voy a dejar hasta acá, para que ustedes se den cuenta de que aquí estamos viendo pues, un supuesto jurídico que en la doctrina pues, le denomina complejo o compuesto. Preguntas obligadas que vienen. Entonces, siendo así, ¿cuáles serían esos supuestos? Que son dos o más. En primer lugar, quiero que noten lo siguiente. La persona que constante y públicamente, voy a parar acá. La constancia implica la repetición, la continuidad de hacer uso de estos nombres o apellidos, etc. Constancia es repetición.
Pero no basta que sea constante, sino además debe ser de conocimiento del colectivo social del cual forma parte esa persona. Esto debe ser público. Por ejemplo, imagínense que es muy tradicional en los pueblos de los distintos municipios del interior de la República, en la semana de feria, pues está la elección de la reina del pueblo. Y hay un joven, pues, que le gusta declamar o le gusta cantar, y viene él, pues, pasa al escenario y lo presentan con un nombre distinto al que le corresponde. Es la primera vez en la que él se presenta, y fue público, pero no fue constante. O podría ser al revés. Todos los días, él en su casa de habitación, pues se hace llamar y se ofende si le dan otro nombre. Y lo hace constante, sí, pero fuera de la casa nadie más conoce el nombre que él utiliza y que no le corresponde. Significa que va a ser constante, pero no es público. ¿Entienden esto? Entonces, la condición es dual. Debe ser no solo constante, sino que también debe ser públicamente. ¿El uso de qué? Puede ser un nombre propio distinto, puede ser un apellido distinto, puede usar incompleto su nombre, o podría omitir alguno de los apellidos que le corresponden. Esta sería entonces la explicación para que ustedes se den cuenta de que para el simple, pues quien cumple 18 años y no más, pero para este que es complejo tiene que ser constante y público. ¿Y qué puede hacer? Hay variantes. Y ahí se mencionan 4 posibles circunstancias que van a calificar dentro de este supuesto jurídico para poder realizar la identificación de la persona. Ahora, ¿qué tenemos por acá? En materia penal podemos citar algunos ejemplos de supuestos jurídicos complejos. Y podemos ver, por ejemplo, en el 132 de nuestro Código Penal que se refiere al delito de asesinato. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar acá como un ejemplo de supuesto jurídico complejo? Lo que van a encontrar ustedes es esto. ¿Sí? Esa parte destacada en amarillo es el supuesto. Entonces, tenemos algo. Comete asesinato quien matare a una persona. Pero se requiere de que esa muerte haya sido con alevosía. En términos muy simples, el delincuente, en este caso el asesino, va a realizar el hecho, pero se va a percatar y se va a cerciorar que de parte de la víctima no pueda provenir defensa alguna. O podría ser de que mató a la persona porque le pagaron por precio. Hubo una recompensa, una promesa o ánimo de lucro. Este es el famoso crimen del sicario, el matón a sueldo. Quien mata a alguien porque le pagaron, como ustedes ven, o porque le ofrecieron recompensa por promesa, ánimo de lucro, entonces comete un asesinato. O podría ser que mató a una persona, imagínense, pues tenía un vecino pues, en el cual tenían diferencias, y aprovechando que hubo en X día pues, una inundación en el pueblo, pues él se dio a la tarea de ir a la casa de su vecino, sabiendo que no tenía más salida que por la puerta, por una sola puerta, pues vino y la obstaculizó con cadenas, candados, o la trancó y se cercioró de que no pudiera salir. Y se inundó el pueblo y murió esta persona con ocasión de la inundación. O bien él resolvió, pues, incendiar la casa donde vive en horas de la noche, estaba durmiendo y murió. O bien simuló, pues, querer tener un acercamiento con él y pues lo invitó a comer y en la bebida, pues, le colocó veneno y lo mató. O podría ser que le colocó una bomba
dado que él sabía de que la cabecera de la cama, pues, colindaba con una ventana cerca de la calle, pues colocó la bomba o la colocó en el vehículo que él todos los días utilizaba, o bien aprovechando de que la casa de esta persona pues estaba al pie de una colina, pues él, sabiendo que había promontorio de tierra, pues generó un derrumbe para que esto soterrara bien, o bien el derrumbar un edificio, o utilizar cualquier otro artificio que ocasione gran daño. O bien mató a la persona porque hubo premeditación conocida. Él tuvo el tiempo suficiente, la antelación suficiente para representarse el hecho como posible y luego lo realizó fría y también reflexivamente. Hubo premeditación, ensañamiento con saña, provocarle sufrimiento adicional. O pudo haber sido con impulso de perversidad brutal, que no le bastó matarlo de un disparo, sino que paulatinamente pues lo descuartizó. Y así podríamos seguir platicando y ustedes van a encontrar algo, que hay una diferencia, por supuesto, enorme entre un homicidio y un asesinato. Ahora, en este caso, lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Lo que estoy haciendo en este momento es impartirles una cátedra de derecho penal a ustedes. Eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Entonces, lo que estamos viendo acá es algo. Pues tomo el artículo 123 y el artículo 132 de nuestro Código Penal. Y pueden ver ustedes acá que destaco la conducta constitutiva de homicidio y la conducta constitutiva de asesinato. Entonces vamos a generar un pequeño ejercicio en los minutos que nos restan, y para ello, pues, primero, en el chat, ustedes van a escribir, claro, quien desee participar, van a responder a la siguiente pregunta. Aclaro, se van a circunscribir a lo que literalmente aparece en su pantalla. En otras palabras, me tomé la atribución de transcribirles estas conductas que se mencionan en el Código Penal y están destacadas en verde y están subrayadas. Quien diere muerte a alguna persona, y esta expresión, quien matare a una persona, pregunto, ¿enuncian conductas iguales o diferentes? En el chat ustedes pueden indicar si es lo mismo o no. Jafet, diferentes, similares, Laura, diferentes, Natalie. Bueno, es tanta la velocidad, ustedes no me permiten terminar, pero veo acá, por el momento, pues que hay una mayoría, la mayoría o la tendencia que son diferentes, en este caso, parecidas, similares. Bueno, entonces, esta sería la pregunta. Ahora, vamos a replantear la pregunta y vamos a reducir aún más lo que está en la pantalla. Bueno, esta es la pregunta. ¿Dar muerte y matar es lo mismo o es distinto? Dar muerte y matar es lo mismo. Entonces aquí me indican que es distinto. Ahora, vuelvo a recordarles a ustedes en dónde vamos a centrar nuestra atención. Solo lo que está en la pantalla. Ahora, algunos me ponen iguales, otros me ponen distintos. Ahora, pero pareciera ser que es distinto. Ahora, preguntaría, ¿y quienes dicen que es distinto? ¿Y por qué creen que es distinto?
Si quieren, hagamos algo, ya para ir terminando. Si quieren abrir el micrófono, las personas, quien quiera participar, por supuesto, solo les encargo que pidan la palabra para que aparezca la manita, para que no hablen o no. Entonces, rápido, por favor. Gerardo, adelante, lo escucho. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho Buenas- gusto. yo pienso que en estos dos es distinto, debido a que en homicidio pues se plantea el dire muerte de una persona, y es cuando no hay premeditación ante pues de dar de muerte a una persona. En cambio, cometer asesinato es cuando ya hay una premeditación y hoy ya hay un planteamiento de matar a esa persona. Por ejemplo, homicidio sería ir conduciendo, es de noche y de repente viene alguien en bicicleta y desgraciadamente pasa un accidente y esa persona fallece. Eso sería homicidio involuntario. Cometer asesinato ya es con premeditación. Un asesino puede ser a sueldo o la persona misma viene y lo mata. Bueno, gracias. Creo que Julia pide la palabra. Gracias, Gerardo. Adelante, Julia. Sí, licenciado, veía yo que es casi similar, ¿verdad? Pero como decía el compañero, en un homicidio es como que es una suposición, es como que, como decía el compañero, ¿verdad? Lo hace sin intención, pero cuando es con un asesinato lo hace con alevosía, con esa intensidad, con esa maldad, como decía en la referencia del artículo que puso hace un momento. Gracias, Julia. Escuchemos un tercer criterio para si alguien quiere platicar. Bueno, adelante, Ana Julia, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Yo siento que el caso que me planteaba yo en mi cabecita